Una de las herramientas principales que los entrenadores debemos controlar y dominar es la comunicación que tenemos con nuestros deportistas. Cómo les motivamos, cómo les explicamos, cómo nos dirigimos hacia ellos, el respeto que tenemos que tener, el control y el dominio de según qué vocabulario, hay palabras cargadas de energía. Comunicarte es una cosa que haces constantemente y sobre todo con tus jugadores durante las sesiones de entrenamiento y los partidos. Dentro de esta comunicación hay un momento muy delicado, que es el momento en que tienes que corregir a alguien. Mira, a nadie nos gusta que nos corrijan, porque en el fondo muchas veces nos sentimos criticados y seguramente la mayoría de nuestros deportistas y nuestros jugadores se sienten criticados cuando nosotros, con la mejor intención del mundo, nos dirigimos hacia ellos. Claro, tampoco sabemos exactamente en qué momento los encontramos. Puede que hayan cometido un error, puede que estén enfadados por alguna cosa que ha pasado, no necesariamente con nosotros. Y cuando nosotros les hacemos una corrección, puede que ellos se sientan criticados, no por lo que nosotros hacemos ni cómo lo hacemos, sino por el momento en que se encuentran ellos durante la sesión de entrenamiento o el partido. Entonces puede que se sientan criticados y que bloqueen la comunicación porque piensen, siempre me está corrigiendo, siempre me está riñendo. Entonces hay una técnica de la preparación psicológica muy sencilla, que seguro que conoces, pero que es bueno recordar en este momento, que es la famosa técnica de el sándwich. El sándwich, es decir, cuando tengas que dar una corrección o una indicación sobre algo que el deportista con el que estás trabajando creas que ha hecho mal, antes de darle, diríamos, la hamburguesa, le pones un poco de pan por arriba y después un poco de pan por abajo. Es decir, el sándwich, diríamos, tradicional sería un alabo, algo que ha hecho bien, la corrección y luego darle un ánimo o algo que ha hecho bien también. ¿Cuál es el sentido del sándwich? Pues cuando tú corriges a alguien, puede que el que recibe la corrección piense, ya me está criticando otra vez. Entonces, para que no bloquee esa comunicación, tu primera aproximación sobre él es decirle algo bueno. Ese sería el tradicional. Darle la corrección y si después no le das la segunda parte del sándwich o la tercera parte del sándwich, puede que se vaya y al cabo de nada, 1 o 2 segundos piense, me ha vuelto a criticar. Por eso es bueno que se vaya con la parte de abajo del bocadillo y que se sienta como que estás bien y que estás bien con él. Ese sería, dijéramos, el sándwich clásico. Tiene muchas variaciones, no siempre tienes que hacerlo de la misma manera, porque si no te va a pasar como me pasaba a mí con mis hijos. Cuando les iba a reñir por alguna cosa, ya me decían, papá, nada de sándwich, que ya te conocemos. Es decir, que al final los jugadores también se acostumbran. Tenemos que tener recursos variados. Por eso yo a veces, en el concepto este mismo del sándwich, a lo mejor la entrada, más que un alabo, es un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estamos enseñando a un jugador a lanzar lanzamientos con efecto, ¿no? Y entonces es difícil aprenderlo cuando no lo sabes. Entonces, que la primera parte, en lugar de un alabo, sea un reconocimiento, ¿no? De decirle, estoy contento porque estás trabajando duro con esta herramienta, gracias por la implicación que tienes. No es un alabo, es reconocer el trabajo que está haciendo bien. Segunda parte, cuidado al empezar la segunda parte. Porque muchas veces pensamos, decimos algo bueno y luego ponemos una palabra que es un problema, que es la palabra pero. Tampoco hay que quitarla del todo del vocabulario, pero cuando pones la palabra pero, parece que la primera parte de la frase que has hecho no tiene importancia. Solo lo que importa es lo segundo. Entonces a veces hay que vigilar mucho con la utilización de la palabra pero. En este caso sería, estás haciendo un buen trabajo, estoy contento por lo que te estás esforzando a la hora de aprender el lanzamiento y si lo haces desde esta posición, desde esta postura, con esta inclinación, con esta fuerza, te va a salir mejor. Y luego al final, volver a acabar con una especie de alabo o de una frase de motivación. No hace falta que sea un alabo, algo así, podría ser algo como, buen trabajo, seguro que te sale bien porque siempre aprendes todo, sería un sándwich más clásico. Pero podrías también despedirlo con una frase de motivación como diciendo, venga tío, vas a ser el rey de la rosca. Algo que le enchufe, que le motive, que le dé momentum para seguir trabajando. Es decir, el sándwich clásico sería alabo, corrección, alabo, pero busca siempre variaciones que podrían ser como reconocimiento, corrección, motivación. Lo importante es que al darle la corrección
no esté pensando que le estás riñendo o corrigiendo y que cuando se vaya motivado para hacer aquello que le has estado explicando. Usa la estructura del sándwich, úsala y entrénate a usarla de manera que te salga de manera, diríamos, inconsciente después en el entrenamiento. Seguro que tus jugadores vas a tener una comunicación mucho más fluida, van a estar entrenando con un sentido del humor mucho más positivo y una expectación más positiva durante todo el entrenamiento.